Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Quiero que les quede muy claro en sus corazones, y lo digo con humildad, que mi propósito no es debatir, pero me duele y siento una gran responsabilidad con que ustedes sepan cuál es la verdad frente al tema que les voy a plantear a continuación. En este video que está en TikTok, lo pueden buscar, ¿por qué Jesús no se bautizó cuando era niño? Cura Toro versus Biblia. Y el pastor, por querer hacer una obra magistral, está mostrando su gran falta de discernimiento, y les voy a decir por qué. El padre Luis Toro está diciendo que Jesús no se bautizó siendo niño porque en el nuevo pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, no existía el bautismo, no se bautizaba. El bautismo nace con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no sale a predicar a los 6 meses de edad, ni tampoco a los 15 años, sino cuando está más grandecito. Cuando comienza su predicación, él está, lo dice la escritura, ustedes lo pueden investigar, no le crean al padre Luis Toro, no le crean a este pastor, no me crean a mí, investiguen la escritura para que ustedes mismos logren a sacarle el sentido a esto y no se vayan por lo que yo digo. El bautismo no existía en el Nuevo Testamento, sino hasta que Juan el Bautista comenzó a predicar. Y él mismo dice: quien me envió a bautizar le dio unas señales, ¿sí? Y dice: yo les bautizo con agua, pero vendrá otro que les bautizará luego en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan el Bautista es el precursor de Jesús, quien prepara el camino y el corazón de la gente para recibir a Jesús. ¿Nos damos a entender? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, Juan le prepara el camino a Jesús y está anunciando ya un nuevo camino. ¿Por qué el bautismo de Juan tiene que ver con el arrepentimiento, la conversión, el cambio de vida para poder ser bautizados? Porque están siendo llamados de un antiguo pacto a un nuevo pacto, que Jesús más adelante lo va a afirmar así. Este es el nuevo pacto sellado en la nueva alianza con la sangre, que es la sangre de Cristo. Ahora, en el antiguo pacto, la pregunta es: ¿se bautizaban niños? No se bautizaban niños, porque el bautismo no existía en el Antiguo Testamento, pero sí estaba prefigurado. ¿En dónde estaba prefigurado ese bautismo? En la circuncisión. Si ustedes leen el libro del Génesis, les voy a dejar por acá la cita, y el Evangelio de Lucas, se van a dar cuenta de la circuncisión. En primer lugar, cuando Dios hace su pacto con Abraham, que le cambia su nombre por Abraham, padre de muchedumbres, les dice y les habla que el signo del pacto va a ser la circuncisión. Y le dice: todo niño varón será circuncidado a los 8 días de nacido. Eso en referencia con el bautismo del nuevo pacto de Juan. ¿Un niño tenía uso de razón? No. ¿Un niño entendía lo que estaba sucediendo? No. Ni en la circuncisión ni en el bautismo. ¿Por qué? Niño de 8 días circuncidado para formar parte de ese pacto que Dios hizo con Abraham y formar parte del pueblo de Dios. Ese niño de 8 días de nacido no entiende ni mu de lo que está pasando ahí. Pero está la ley, está el mandato, y los padres tienen convicciones y cumplen con ese mandato. Ahora, el pastor dice lo siguiente: de modo que el Espíritu Santo no previó el nacimiento de Jesús y no preparó a alguien que lo bautizara, y de esa manera Jesús no pudo cumplir
con una ley? La respuesta es, Jesús sí cumplió con la ley. ¿Por qué? Porque la ley antes de Juan el Bautista era la circuncisión y fue presentado a los 8 días de haber nacido. ¿Me doy a entender? Entonces Jesús sí cumplió con la ley. Dios tenía todo previsto, pero Dios tenía previsto que el bautismo del nuevo pacto y de la nueva alianza comenzara con Juan el Bautista. Ahora, segundo elemento, que el bautismo de Juan era para conversión de pecados y por arrepentimiento. Bien, perfecto. Entonces, según la lógica de este caballero, no el padre Luis Toro, el pastor, ¿Jesús era pecador? No. La Biblia nos dice que Jesús se hizo en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Entonces, para Jesús no era necesario el bautismo. Entonces Jesús, al bautizarse, porque Juan le dice, bautizarte yo, eres tú quien me tiene que bautizar a mí. Y él dice, es preciso que se haga así. Y con esto Jesús está mostrando que ese bautismo no está explícita y exclusivamente ligado al arrepentimiento. Aunque por allá Pedro diga, arrepiéntanse, conviértanse y bautícense. Pues entonces leamos lo que dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19. Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Id pues y haced discípulos, escuchen el orden, bautizando a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar lo que yo les he mandado. O sea, primero el bautismo, después la enseñanza. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿La Biblia se contradice? No. Lo que pasa es que si el bautismo está prefigurado en el Antiguo Testamento con la circuncisión, ¿por qué? Porque para los católicos existen dos formas del bautismo. Obviamente para los que son nuevos en la fe, que vienen de conversión, a ellos se les predica, se les evangeliza antes de bautizarlos. Pero a esos que ya son cristianos, que son bautizados, que están en la Iglesia Católica, se les permite presentar a sus hijos y bautizarlos desde pequeños, con el compromiso de que sus padres los van a educar en la fe, que no lo hagan, ya eso es cosa de un incumplimiento por falta de convicciones, pero el bautismo también nos introduce en la iglesia, nos introduce en el pacto, nos introduce a ser hijos de Dios. ¿Usted quiere que su hijo sea hijo de Dios? Entonces lo bautiza. No necesariamente tiene que ser porque esté relacionado directamente con el arrepentimiento o porque creyó. No. Por allá más adelante también van a decir, este es el bautismo que los salva. No siempre el bautismo está relacionado con el pecado y con el arrepentimiento y con el creer. Repito, para el que es neófito en la fe, que viene de otro camino, que nunca ha sido cristiano y va a ingresar a la iglesia, se le predica primero y después se bautiza. Entonces no enredemos la pita. Entonces, ¿qué es que los niños no entienden lo que está pasando? Pues entonces los niños en la circuncisión a los 8 días entendían, y eso era un mandato de Dios, y los padres lo hacían por convicción. Y ahora, después de que el pastor está dando su argumento, va a decir que es que los católicos argumentamos que se bautizaban familias enteras, y él está presuponiendo, no es que lo esté leyendo, evangelio, lectura tal, versículo tal, la Biblia dice que se bautizaban todos, pero los que tenían hijos de 50 años o de tal edad, no dice, ni está diciendo explícitamente niños, ni explícitamente lo está prohibiendo. Hermanitos, pónganse la mano en el corazón y entiéndanme lo siguiente. Si esto fuera una falta verdaderamente grave, como lo quieren hacer ver nuestros hermanos no católicos, Jesús mismo habría tomado cartas en el asunto y habría hecho la salvedad.
no se pueden bautizar niños porque es en contra de mi Padre. O los apóstoles, cuando aparecen en Hechos de los Apóstoles que se bautizaban familias enteras, haría la salvedad de manera, ojo, cuidado con esto porque es contrario a la voluntad de Dios. Se bautizaban familias enteras, menos los niños. Por ninguna parte aparece la prohibición. Pero la Biblia, vuelvo y digo, la circuncisión es una prefiguración de lo que más adelante va a ser el bautismo del nuevo pacto. Allá se les cortaba la carne del prepucio y se les colocaba el nombre. ¿Qué se hace con el bautismo? Se les coloca el nombre. Pero ya no hay circuncisión, porque estamos participando de un nuevo pacto y el mismo Pablo hace referencia a eso. Ustedes fueron sepultados por el bautismo en Cristo y está uniendo la circuncisión con el bautismo. Pablo mismo lo está haciendo. Entonces, mis hermanos, qué bueno que nosotros comprendamos que por ningún lado, que por ninguna parte, la Escritura está diciendo que se prohíba el bautismo de niños. Es más, en el Antiguo Testamento se afirma de manera categórica que los niños también son llamados a formar parte de ese pacto con Dios. Lo dice el texto, lo dice la palabra de Dios. Todo niño varón, les voy a dejar la cita, todo niño varón será circuncidado a los 8 días de haber nacido. Y por acá tengo otra, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 16, miren lo que dice. Joel, capítulo 2, versículo 16. Lo que es importante para Dios, que los niños, aún de pecho, también participen de las cosas de Dios. Congregad al pueblo, convocad a la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho. Léanlo ustedes. Deje el recién casado su alcoba y la recién casada su tálamo, porque va a haber una reunión importante donde se va a leer la palabra y allí deben de estar todos. ¿Esos bebés de pecho entienden lo que está pasando allí? No. Entonces ya tenemos Antiguo Testamento 2, pastor 0. Dios está queriendo que también los niños formen parte del pacto. Y para formar parte del pacto en el Antiguo Testamento estaba la circuncisión, donde se les colocaba el nombre a los niños. Y en el nuevo pacto está el bautismo, donde se le coloca el nombre a los niños, y hay diferentes tipos de bautismo. No solamente es porque creyó y porque se convirtió y porque se arrepintió, sino que el bautismo también salva. Y ya les leí el Evangelio de Mateo. Qué bueno, mis amados hermanos, que entendamos esto con humildad. Repito, no le crean al padre Luis Toro, no me crean a mí, no le crean al pastor, créanle a la palabra de Dios. Ustedes no permitan que les insulten la inteligencia e investiguen por ustedes mismos. Bendiciones.